Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y en el video de hoy voy a estar hablando sobre la situación económica en Latinoamérica y especialmente cuáles van a ser los mejores y peores países de nuestra región por esta crisis económica del 2020 que se ha generado obviamente por consecuencia de la pandemia y especialmente por las cuarentenas tomadas por los gobiernos. Voy a estar haciendo el análisis basado en la calificación crediticia que ha dado entidades internacionales para analizar cada uno de los casos de algunos países como por ejemplo Chile, Argentina, México, Brasil, Venezuela y algunos países más de la región. Ya vamos a estar viendo obviamente cuál es la situación actual, si hay países que estén más complicados, que estén menos complicados, que la situación no haya sido tan terrible dentro de todo, ya que como sabemos hay una disparidad enorme entre los países de Latinoamérica, así que obviamente cada uno de estos países va a tener una situación muy distinta de cara al futuro. Algunos se viene realmente una crisis muy brutal, mientras que otros puede ser que sorteen esto de una manera bastante fácil. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Obviamente antes de empezar me parece importante aclarar que estas estimaciones son basadas en lo que existe hoy en día. Ya sabemos que pueden pasar un montón de cosas, estamos viendo brotes a nivel mundial, esto puede variar y terminar siendo peor, o por el contrario, que alguno de estos gobiernos que mencionemos encuentre alguna fórmula para esto detenerlo de alguna manera. Estamos viendo que se están hablando de vacunas, de nuevas medidas, así que esto obviamente puede variar, pero a día de hoy esto es lo más probable. Y bueno, referente a las calificaciones que se le suele dar a los países, ya sabemos que América Latina es una zona tormentosa, con muchas turbulencias, países en los cuales podemos ver normalmente que se dé una muy buena calificación, que después se rebaje. Hemos visto además cambios brutales porque hay un gobierno, porque después viene otro, y esto aplica a todos los países de la región en general. Pero obviamente, como sabemos, este shock de pandemia ha sido generalizado en toda la región. Hay países, como vamos a estar viendo a continuación, que están muy abajo de la media en lo que se prevé que vaya a ser la destrucción económica, mientras que hay países que están liderando incluso el mundo dentro de nuestra región. Y acá surge algo muy interesante, y es que esta pandemia, y especialmente la cuarentena, ha atacado de una forma muy desigual a los países, obviamente porque ha dependido de las medidas que se han tomado, sean efectivas o en realidad destructivas de la economía de cada gobierno. Y además ya sabemos que la situación previa de muchos países era muy compleja, no hay necesidad ni siquiera de dar muchas explicaciones, pero sabemos la situación que se vivía, por ejemplo, en Venezuela previo a todo esto, y también en Argentina, que venía, por ejemplo, acarreando además una deuda brutal. Y uno de los primeros datos interesantes, que igual ya había mencionado un poco sobre esto en otro video, es que recién para 2022 se estima que los países que dentro de todo han estado haciendo las cosas bien puedan empezar a recuperarse. De hecho, como también mencioné en otros videos anteriores, la caída del PBI en Latinoamérica estimada es del 9%, aunque vamos a ver que también hay países que van a estar muy arriba de esto. Y bueno, como podemos ver acá, tenemos una lista de todos los países de Latinoamérica y su calificación correspondiente para este año, para el 2020, según Moody's, que es uno de los más utilizados y respetados en el área de las finanzas. Y como podemos ver a la derecha, todos los países tienen una calificación muy distinta, que ahora voy a empezar a explicar cada uno y a qué se refiere cada cosa. Pero primero también me parece importante aclarar para los que no estén en tema que la clasificación del crédito depende de la solvencia que tenga un país. Básicamente, mientras más capacidad de pago o menos deudas, menos obligaciones tenga un país, va a tener una mejor calificación. Esto es básicamente como una persona que va al banco a pedir un crédito, y no es lo mismo una persona que tiene ingresos altos, que ha pagado toda su vida, que no tiene ningún tipo de deuda, le van a dar obviamente un crédito muchísimo mejor que el caso contrario de una persona que tiene ingresos bajos, tiene un montón de deudas, no es alguien que suele pagarlas y se ha visto metido en diversos problemas. Y por eso en esta lista podemos ver que cada país tiene una solvencia muy distinta y obviamente una calificación muy distinta. Y esto, lo más importante, es que repercute en la economía del país, porque obviamente, así como una persona que tiene más posibilidades de pagar, que es más confiable, todos los bancos básicamente le van a abrir las puertas, claramente con una tasa privilegiada si tiene una clasificación mucho mejor. Como podemos ver a la derecha, hay escalas diferentes, de hecho cada empresa elabora las suyas, las más importantes son la de Moody's, que es la que vamos a ver, está también la de Standard & Poor's y la de Fitch. Y según la de Moody's, que es la que vamos a analizar en este video, como podemos ver acá, se pueden ver varios países. Y la escala, por lo menos cuando son inversiones a largo plazo, lo que hay que analizar es las letras que tienen a su costado. Si hablamos, por ejemplo, de alguien que tiene AAA, es que tiene la mayor calidad, o sea, es un país que es muy probable que pague, que nunca ha tenido problemas y que tiene obviamente un riesgo crediticio muy bajo. Entonces eso, entendido para un financista, alguien que quiere invertir en el país,
se ve como un lugar en el cual es una buena idea tener algún tipo de negocio, que por ejemplo venga alguna empresa grande y quiera invertir en el lugar, quiera poner oficinas, o incluso si el país quiere pedir un crédito va a ser mucho más fácil, a una tasa menor. Entonces mientras mejor esté un país, obviamente su economía hay más chances de que se recupere mucho más rápido. Hoy en día sabemos que muchos países están emitiendo deuda o están tratando de buscar la forma de recibir algún tipo de financiación, entonces esto beneficia enormemente al país que tiene una buena calificación, y el país que tiene una baja calificación lo pone realmente en un aprieto. Por eso es muy probable que los países que estamos viendo en esta lista, que ahora voy a empezar a nombrar uno por uno, tengan más chances de salir de este problema antes. Pero bueno, si vemos según la lista de Moody's, que básicamente esto puede definir el futuro, desgraciadamente, sabemos que el mundo funciona así que esto es algo muy necesario para que el país pueda reactivarse, pueda volver a crecer. Si empezamos desde abajo, los países que tienen la peor calificación serían Argentina, Venezuela y Ecuador. Según esta lista podemos ver que Venezuela desgraciadamente es el peor país, tiene una C estable que, para que no se hagan mucho lío con todo esto, básicamente las letras van en orden A, B, C. Si tienen acompañada una A es mucho mejor que si están solas, por ejemplo un AA es mejor que una A. Y lo mismo si tienen un número, AA1 por ejemplo. Según esto la peor calificación, como decía, sería la de Venezuela. En segundo lugar vendría la de Argentina, que es un CA negativo. Igual después voy a hablar de cada uno de algunos de los países que voy a estar mencionando. Después vendría la de Ecuador, que es un CAA3 negativo, como podemos ver acá. Que básicamente todos los que tengan una C son de un riesgo muy alto, muy especulativo, sujetos a un riesgo crediticio muy alto, y esto obviamente va a repercutir en las finanzas del país. Llevándolo un poco esto a tierra, imagínense si ustedes ahora tuvieran dinero para invertir, lo que sea, y quisieran abrir una empresa, una sucursal, un nuevo negocio en alguno de estos países. ¿Qué preferirían? ¿Hacerlo en un país como Venezuela, como en Argentina, o en un país que tenga, por ejemplo, una mejor calidad crediticia? Obviamente se decantarían por esa otra opción. Así como si ustedes fueran un banco y viniera alguien a pedirles dinero, obviamente preferirían dárselo a, por ejemplo, Jorge Australia, Jorge Canadá, que a Jorge Argentina o Jorge Venezuela. Saben que los primeros habría más posibilidades de que devuelvan ese dinero. Entonces esto claramente va a afectar muchísimo en lo que viene ahora en esta nueva etapa del coronavirus, de la pandemia, que es la reconstrucción, a partir de obviamente todo lo que se ha destruido debido a la cuarentena. Siguiendo con la lista, si conglomeramos a todos los que tienen algún tipo de graduación B, que sería un país ligeramente más confiable, obviamente dentro de sus diferencias, tendríamos en esta lista a países por ejemplo como Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay o incluso Uruguay. Y por otro lado, los países que estarían considerados como los más confiables, los que según esto podría hacer que se recuperen más rápido, son Perú, que tiene una calificación de A3 estable, y Chile, que tiene una calificación de A1 estable. Esto obviamente responde también a la situación con la cual venían estos países previo a la pandemia. Volviendo al tema de la pandemia, para hacer también una bajada a tierra, esto es como una persona que, por ejemplo, es de bajos recursos, que desgraciadamente no tenía ni para tener un techo, entonces tiene un techo de lata, que viene una tormenta y le gotea, se le vuela el techo, realmente la pasa muy mal. Eso sería un país, como veíamos antes, con una calificación muy baja. Y el otro caso, por ejemplo el caso de Perú o el de Chile, sería como una persona que también vive en una casa, pero que vive en una muy buena casa, con un muy buen techo, con bases sólidas. Entonces capaz le caen algunas gotas, como en este caso el ejemplo sería una pandemia, entonces obviamente la destrucción que va a generar en el país va a ser mucho menor. E incluso no solamente que para reconstruir esa casa va a necesitar menos recursos, sino que también si va a pedir un poco de ayuda, por ejemplo en un banco, va a ser más fácil que le den esta ayuda que al país que obviamente después suena como que sea difícil que pueda devolver este dinero. Y bueno, analizando el tema de la recuperación particular de cada uno de estos países, como veíamos, esto si bien puede ayudar, obviamente hay un montón de cosas que van a definir si esto realmente se da así. Voy a empezar con Chile, que justamente, como veíamos en la lista, sería el que estaba en mejor situación a nivel crediticio. Es un país que normalmente se lo suele mencionar como un país confiable. Es uno de los países de Latinoamérica que ha mostrado algunos de los mejores signos de recuperación, pero de todas maneras esto no quita que el país va a seguir mostrando una fuerte contracción en lo que queda del año. De todas maneras, según las estimaciones del PBI, es uno de los países que va a caer menos de toda Latinoamérica, así que obviamente esto se sigue condiciendo con la situación que veíamos del análisis crediticio, hasta que se estima que el PBI de Chile va a caer por lo menos en este año un 5%, que como vamos a estar viendo es
muy inferior a lo que va a suceder en otros países. De hecho, según lo que estuve investigando, la misma empresa Moody's dijo lo siguiente referente a Chile: los sólidos fundamentos económicos, la ausencia de importantes desequilibrios macroeconómicos y las sólidas instituciones económicas han proporcionado un entorno sólido y estable que respalda su economía impulsada por la inversión. Pero esto obviamente va a depender también de algo muy importante que está sucediendo en Chile, y es algo que pone incluso en riesgo el tema político, y es saber qué es lo que va a pasar exactamente con el tema del posible cambio de constitución, si se aprueba o se rechaza. Vamos con otro país, que sería Brasil, que actualmente está con una calificación que sería BA2 estable, lo cual lo posiciona muy bien dentro de lo que es la región. Y algo que está haciendo bastante particular es que está implementando unas cuantas medidas de ajuste, lo cual puede estabilizar el gran crecimiento que ha tenido la deuda pública nacional. Pero por otro lado, como habrán visto seguramente los que sigan la situación de Brasil de cerca, se ha metido últimamente con grandes políticas de estímulo fiscal y monetarios que han sido algo nunca antes visto, sin precedentes, para obviamente disminuir la desaceleración de esta economía. Pero por otro lado también hemos visto la situación a nivel de la pandemia, cómo está atacando Brasil, está dentro de los países con la mayor cantidad de casos del mundo, así que también va a depender qué es lo que pase en el futuro. Esto es algo que está poniendo también en una situación muy compleja a Brasil. Otro país que según las calificadoras tendría un muy buen desempeño a futuro en base a la recuperación de la economía es Colombia, que de hecho es un país que equilibra una economía bastante grande y, como se ha visto, bastante resistente también, con muy buenas políticas macroeconómicas que han hecho que sea un país que se considere como un buen lugar para invertir, especialmente en el último tiempo, además de tener un historial bastante sano en lo que se refiere a las deudas. Pero obviamente, como muchos otros países de la región, sí va a aumentar su deuda debido a todas las políticas que han tenido que utilizar para solventar los gastos de la gente que se ha quedado sin trabajo. Es algo muy común que ha sucedido en nuestra región, y esto obviamente puede impactar. Si vamos a la otra punta de la lista, que tenemos por ejemplo países como Venezuela y Argentina, es algo que era obviamente esperado. Ya mostré en un video anterior cómo habían elaborado incluso una lista de los países considerados más miserables, obviamente analizando el tema económico, cómo era la vida en estos países, y los dos líderes a nivel mundial eran Venezuela en primer lugar y después Argentina, así que claramente esto va a repercutir en su economía. Sabemos la situación económica de estos dos países, cómo venían previo a la pandemia, y esto algún tipo de castigo iba a suponer, claramente. Venezuela, que como veíamos tiene ahora una calificación C estable, es un país que ya venía en default previamente, ha incumplido absolutamente todas las deudas que ha contraído, así que es un país que es prácticamente imposible que reciba algún tipo de inversión de empresas o prestamistas, por lo menos de renombre, y que puedan obviamente tener unas tasas bajas. Por lo cual es un país que hemos visto en el último tiempo que ha recurrido a países como por ejemplo China para que tenga algún tipo de financiación, y ya sabemos cuáles son las implicancias de recibir dinero de este tipo de países. Incluso según expertos de esta empresa de Moody's dicen lo siguiente: el país representa el mayor deterioro social, económico y político de América Latina. Su situación es extremadamente débil y además sin mayor conexión con instituciones multilaterales que suelen apoyar a los países en momentos de crisis como esta. Incluso Venezuela llegó a ser en un momento el país del mundo que más créditos había recibido de China, pero esto obviamente con la situación actual está cambiando. China está empezando a ser más cauto y sabiendo que las posibilidades de repago de Venezuela son prácticamente nulas, hay que ver cuál sea el futuro, si Venezuela realmente pueda recibir algún tipo de crédito o ayuda económica de algún país. Si vamos a Argentina, obviamente no es la misma situación que la de Venezuela, pese a estar prácticamente compartiendo el mismo estado. Si vemos lo que son las calificaciones, están prácticamente a la par. Ya sabemos que Argentina estuvo en default, pero que actualmente se ha acordado con el Fondo Monetario Internacional, lo cual es claramente una buena noticia, pero no se ha visto, basta con ver en los medios nacionales de economía, que esto haya realmente repercutido, por lo menos hasta ahora, positivamente. Por el contrario, casi todas las noticias económicas referentes al país lo único que hacen es poner más en duda la situación económica, la situación social, y que realmente se augura un futuro que no va a ser para nada positivo. Entonces, volviendo a los ejemplos que hacía al principio de alguien que quiera venir a invertir, obviamente en un país como Venezuela o en un país como Argentina no le va a parecer que es una buena opción, menos todavía después de esto que está sucediendo hoy en día. Una cuarentena, por ejemplo, en el caso de Argentina, extremadamente extensa, negocios que han cerrado por todas partes, gente que está viendo cómo sus salarios se reducen. Entonces es difícil que una empresa quiera venir a
estimular la economía, atraer inversión extranjera, si claramente ve que no va a haber posibles compradores. De hecho, según muchas entidades internacionales, la caída del PBI va a ser superior al 10% en Argentina, cuando veíamos que, por ejemplo, un caso como el de Chile, estaríamos hablando de una caída nada más de la mitad. De hecho, la caída de Chile, para poner ambos países en comparación, va a ser muy inferior a la media mundial, mientras que la de Argentina va a ser muy superior a la media mundial. Y si esto le sumamos este análisis crediticio que decía al principio, hace que realmente las proyecciones a futuro sean poco prósperas. Incluso escuchen esto que ha dicho un analista que me parece realmente muy interesante, que explica resumidamente toda la situación argentina. La calificación de Moody's, o bueno, también de cualquier otra calificadora en particular, respecto de la economía argentina, luce desencajada respecto del resto de Latinoamérica, porque incluso dentro del continente, Argentina es una economía especial, con problemas viejos, que se arrastran desde los 80 y que hoy son disonantes. Argentina tiene problemas que no tiene ninguna otra economía en Latinoamérica. Está bien que la calificación sea anómala y hasta razonable. Obviamente está en otra categoría y es México. Si bien México se encuentra en la calificación Baa1, es negativa, según lo que veíamos en la lista anterior. Sí tiene a favor que es una economía muy grande y además muy diversificada, a diferencia de muchas otras economías de la región. Sin lugar a dudas es un país muy sólido en lo económico, que tiene un montón de cosas a favor. No tiene ningún tipo de desequilibrio macroeconómico importante, como otros países como veíamos, por ejemplo, Argentina o Venezuela. No tiene muchas vulnerabilidades externas, es un país que dentro de todo estaría en una situación muy positiva, pero sin embargo lo que han visto las calificadoras, en este caso como algo negativo que lo pone en una situación muy compleja, a diferencia de otros países de la región, es que las perspectivas de crecimiento económico pueden ser bajas y además hemos visto la situación referente a lo del coronavirus, cómo está afectando en el país. De hecho, según un comunicado de esta misma entidad, dijo lo siguiente: México se conducirá a una profunda recesión económica este año, que podría ser aún más profunda y la recuperación más prolongada de lo que anticipamos actualmente. Pero bueno, obviamente cada país tiene una situación muy particular, muy distinta. Como decía al principio, estas son proyecciones. Si bien la calificación es actual y esto va a determinar actualmente qué es lo que pase con los países, obviamente hay proyecciones económicas a largo plazo que pueden ir variando y que se vaya mejorando o empeorando la situación crediticia. Esto es algo que se va a ir viendo a futuro, pero es interesante por lo menos entender dónde está a día de hoy parado cada uno de estos países. Ojalá todos los países de la región pudieran mejorar y esto obviamente a largo plazo no traiga las repercusiones de las cuales hoy se está hablando. Pero bueno, de todas maneras me gustaría saber su opinión, especialmente los que sean de algunos de los países que estuve mencionando. ¿Cuál creen que sea la situación económica a futuro? ¿Cómo creen que van a ir progresando estos países? Si creen que en realidad la situación es más positiva o más negativa de lo que estuve mencionando, que obviamente está basado en análisis de empresas particulares. Esto es algo que puede, como decía antes, variar. Todo lo que quieran igual agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris, esto es Mateo Mote. Hasta la próxima. Chau.